¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a desarrollar, jóvenes, señoritas, una clase de filosofía. Vamos a ir compartiendo el material. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Ruth? ¿Qué tal, Sebastián, Yuri? Cristian Felipe, Nayeli Dayana, también Juan Jacinto, Yael Fabián, Ruth, ¿qué tal? Rodrigo, Yadira, Brigitte, Ana Luz, ¿qué tal? Narumi, Helen, ¿sí? Heidi, también por acá Martín, Sharibia, Sonalí, Ángelo, Sebastián, Almendra, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Franjo? ¿Qué tal, Camila? ¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien, ¿sí? Lisbeth Gutiérrez, Laura, ¿qué tal? Buenos días. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nayeli Dayana? Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, ya. Ah, buena. Pues vamos a continuar entonces un nuevo ciclo, ¿sí? Bacán, muy bien. Un gusto. Maribel, por acá Connie, Miguel, Michelle, ¿qué tal? Buenos días, Carlos Alberto, Heidi Carolina. Buena. Chicos, como les iba diciendo, vamos a desarrollar pues una clase de filosofía, vamos a hacer una clase de introducción, ¿sí? Tú sabes, una introducción se refiere a conceptos básicos, a conceptos elementales, y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué tal Aldair? ¿Qué tal Heidi? Bárbara, Gisela Milagros, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, chicos, chicas. No sé si me olvido de alguno, no creo, ¿no? Estoy, creo, nombrando a todos. ¿Qué tal, Yulisa? Mérida, ¿cómo estás? Jóvenes, entonces, miren por acá. Vamos a ver la semana número uno. Ahí está. Como te comentaba, conceptos básicos, tu profesor, pues, va a desarrollar pues esta clase y espero que también las clases que vienen es Cristian Yosimar Ramos Ramos, ese es mi nombre, Cristian Yosimar Ramos Ramos. Entonces conmigo vamos a ver la clase de filosofía. Sí. ¿Qué tal? Luz, Mary, Juan, Juan Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, miren por acá. A ver, de hecho, cuando hablamos de filosofía, a veces te podría parecer un curso extraño, te puede parecer un tema extraño, pero vamos a darnos cuenta que no es así. ¿Sí? La filosofía tiene pues su complejidad, pero también tiene que ver con la vida cotidiana, y tal vez usted ya llevó pues un ciclo de verano, de repente pues un ciclo anual, o de repente también en la escuela usted ha escuchado de esto, ¿no? La filosofía. Creo que en escuelas, en colegios particulares, se lleva filosofía. Yo recuerdo que en un colegio particular hace tiempo enseñé pues quinto grado, ¿no? Filosofía. Incluso en colegios nacionales creo que tienen un curso de desarrollo personal, creo, donde algunos temas tienen que ver con la filosofía. Entonces, si no lo has escuchado, si no has estudiado filosofía, no te preocupes, tranquilo, tranquila, que vamos a hablar, como es una clase introductoria el día de hoy, conceptos básicos, ¿sí? Una cuestión sencilla, para poder poquito a poquito ingresar a los conceptos principales, a los filósofos principales, que es lo que nos interesa para poder resolver su examen de admisión, ¿no? Eso es lo más importante. Ah, por acá dice algunos, por ejemplo, Rodrigo dice, "No, nunca me enseñaron", pero como te decía, tranquilo, Rodrigo, vamos a verlo sencillo nomás. ¿Qué tal, Milet? Juan Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, mire, vamos a ver por acá. Si nos preguntamos qué es la filosofía, nos preguntamos qué es la filosofía,
De hecho, pues a nuestra mente aparecen muchas ideas, ¿no? Nombres de filósofos por ahí, frases filosóficas, por ahí, pues de repente un concepto filosófico que alguna vez, sí, de hecho que la actividad de la filosofía, ¿no? La actividad de ser filósofo, no, comúnmente lo vincula, ¿no? Ah, filósofo, ah, sí, pues que estudia bastante, que reflexiona, que piensa, ¿no? Claro, comúnmente escuchamos de eso, ¿no? Que la filosofía es reflexionar, es pensar, tiene que ver por acá, dice, con los ateos. Ah, ya, Lidia dice, perdón, usted es ateo cristiano. Bueno, tu profesor no es cristiano, no, no, ya sacas tus conclusiones. Y no es que también pues quiera el profesor imponernos su posición, ¿no? Sino que la filosofía nos invita a pensar, ¿no? ¿Sí? Claro, a reflexionar y a poder o afirmar nuestra posición con argumentos o de repente a modificarla también con argumentos, ¿no? Claro, y poco a poco podemos ir comprendiendo que en la historia del pensamiento filosófico han habido tantos filósofos cristianos, por así decirlo, y ateos también, por así decirlo, ¿no? Ya está. Vamos a ver también, pues, ese tema, ¿no? Tiene que ver con filosofar, con reflexión. Por acá Ruth también nos dice, filosofía es la reflexión sobre los fundamentos de las cosas, como, claro, de la realidad. Muy bien, Gabriela dice, es amor a la sabiduría. Excelente, tiene que ver con eso. Agnósticos, ya, es una posición también, ¿no? El agnosticismo, una posición llamada nociológica, vinculada al conocimiento, donde solamente aceptamos lo que vemos y no aceptamos lo que no vemos. Sí, Juan Vicente dice, los filósofos ven las cosas en otra dimensión. No, la ven de otra manera. Otra dimensión es ver una realidad distinta. No, no, no. El filósofo lo que intenta es develar, mostrar cómo son las cosas o cómo un conocimiento que se aproxime a cómo son las cosas, ¿no? Otra dimensión sería que el filósofo pues está en otro mundo. No, 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 no creo, ¿no? No sería muy acertado, ¿ah? Pero tiene que ver con la reflexión, sí. En la filosofía, como dice también Heidi, amor a la sabiduría. Dice Mérida, dice Tomás de Aquino, muy bien Mérida. Miguel también dice, es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos, como la existencia. Sí, está muy bien, pero el concepto doctrina, creo que no. Vamos a ver qué significa doctrina, sí, en un momento. Claro, la frase de Sócrates, famosa, muy bien, Michelle. Solo sé que nada sé. Muy bien. Ruth también plantea, es buscar la naturaleza del ser humano, también el amor a la sabiduría, lo máximo. Ana Luz dice, la ciencia que nos invita a pensar y cuestionar, ¿sí? Tiene que ver con eso. Fabricio dice, es intentar saber la verdad, intentar conocer la verdad de todo sabiendo que no se puede. Muy bien, se aproxima a lo que es la filosofía. Muy bien, muy bien. Nietzsche también es un filósofo muy importante y Juan Vicente también plantea, la filosofía es muy problemática. Sí, es crítica, es racional. Muy bien, claro, es la frase de Platón. Muy bien, Ana Luz. Claro, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Excelente, ¿ah? Heidi, la formulación de disciplinas, tiene que ver con disciplinas, la filosofía, el por qué las cosas, dice Martín, cuestiona cada hecho. Heidi dice, Tales de Mileto fue el primer filósofo de la historia, claro, el padre de la filosofía. Cristian Felipe dice, la filosofía estudia los principios y causas de todo, como lo dijo Aristóteles. Excelente. Por eso, de hecho, por acá, por acá, tenemos, mira, figuras, imágenes, ya está. Cuando pensamos en filosofía, como tú lo has dicho muy bien, ¿sí? Pensamos en comúnmente, digo, en estos filósofos, como Tales de Mileto, recuerda, fue el primer filósofo de la historia, como lo ha dicho muy bien, el padre de la filosofía. Otro filósofo, Pitágoras, no solamente fue matemático, también fue un filósofo muy importante. También Sócrates, que no escribió ningún libro, y todo lo que sabemos de él lo sabemos por sus discípulos, ¿sí? Y uno de los más importantes discípulos de Sócrates fue Platón. Platón fundó una escuela
llamada la Academia, ¿sí? No Adunis, sino una escuela, va a tomar ese nombre, la Academia, ya que lo que hace el filósofo es comprar un templo que se construyó en honor a un héroe llamado Academo, y por eso les puso el nombre de la Academia, ¿no? En honor a este héroe llamado Academo. Y Platón fue un filósofo pues idealista, un filósofo que va pues a escribir bastante, ¿sí? Y obras muy, muy lindas, muy bonitas, ¿sí? Y el discípulo de Platón fue Aristóteles, que fue el padre de muchas ciencias, padre de la biología, la botánica, la lógica, la política y así un montón de ciencias, ¿no? Filósofo también que va a sistematizar el pensamiento de su tiempo. Y posterior, después, va a aparecer Zenón de Sitio, que va a hablar de lógica, que va a hablar de la felicidad, que va a fundar una escuela también muy importante, ¿sí? Entonces, comúnmente cuando hablamos de filósofos o de filosofía, perdón, nos referimos a estos filósofos, filósofos griegos, y sabemos pues que la filosofía apareció en Grecia. La filosofía surgió en Grecia, en una ciudad llamada Mileto, con Tales, ¿no? Con Tales de Mileto, que según los datos históricos fue el primer filósofo, el primero que planteó una reflexión, ¿no? Una explicación filosófica muy bonita. Ya está. Y eso ocurrió en el siglo 6 antes de nuestra era. Ya está. Eso es el dato. Ahora, como lo ha dicho muy bien también, cuando pensamos en filosofía, decimos, claro, pues la filosofía, el filósofo es un pensador, pues, ¿no? Claro, su actividad, pues, es reflexionar, es pensar, por eso la escultura, el pensador de Rodin, es la posición que toma, pues, ¿no? Si una persona que se pone a pensar, a reflexionar, pues, ¿no? Sobre su existencia, sobre la vida. Es la actividad que le atribuimos, pues, al filósofo, ¿verdad? Ya está. Pero, si eso pensamos del filósofo, a veces ocurre que las personas tienen una idea equivocada de lo que es la filosofía. A veces cuando las personas piensan en filosofía, dicen, la filosofía pues aborda temas extraños, temas oscuros. Claro, la filosofía como que aborda pues temas muy complejos, temas pues que no tienen que ver nada con la realidad, ¿no? Por eso que hemos colocado pues en la imagen un pensador pues en una, ¿no? En un monte pues, ¿no? ¿No? Con niebla, ¿no? Sí, ¿no? Oscuridad, ¿no? En donde ya, pues, es una idea equivocada, ¿no? Como te decía, el creer que un filósofo aborda temas extraños, temas oscuros, temas misteriosos, temas que no tienen que ver con la realidad, es un error. Porque la filosofía, claro, tiene su complejidad, pero aborda temas que tienen que ver con la vida. Claro, tiene que ver, pues, la filosofía con el amor, la democracia, la política, la ciencia, ¿sí? El poder, la amistad, la felicidad. Son temas que uno está experimentando a cada instante, ¿sí? La filosofía habla de eso, pero lo habla desde un panorama conceptual, abstracto, ¿no? Y de ahí, pues, que pensábamos que tiene cierta complejidad. Muy bien. Entonces, eliminemos pues esa idea, como te decía, que la filosofía habla de temas oscuros, extraños, que no lo voy a entender. Al contrario, la filosofía tiene que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a ir viendo eso. Ahora, continuamos. Si nos seguimos preguntando, ¿qué es la filosofía? Ya está. Tal vez hemos leído esta novela filosófica, o hemos escuchado de esta novela filosófica de Justin Gardner, El mundo de Sofía. ¿Sí? Esta novela filosófica, chicos, que te recomiendo que leas, que revises, ¿no? Aunque está colgado, creo, en el internet, ¿sí? En PDF, la puedes descargar. Esta novela filosófica nos habla de quién? De una señorita, una jovencita, ¿no? De 14 años, llamada Sofía. ¿Sí? Sofía es un estudiante pues, que tiene pues, una actitud de preguntarse, de mucha imaginación, ¿no? ¿Sí? Y el profesor Alberto va a buscar iniciar a Sofía en el mundo de la filosofía.
Claro, la quiere iniciar porque él nota que Sofía tiene aptitudes para dedicarse pues a la reflexión filosófica, ¿no? Y el profesor Alberto le manda donde le empieza a contar la historia del pensamiento filosófico de tales y de filósofos actuales inclusive, contemporáneos inclusive, y Sofía va empezando pues a entrar a ese mundo, a pensar, ¿no? A compartir de repente las mismas ideas que esos filósofos que el profesor Alberto le va comentando. Una de las primeras preguntas que Alberto le manda pues en una carta, ¿sí? La pregunta, ¿quién soy yo? Sofía recibe la carta, ¿no? ¿Sí? Abre la carta, ¿no? Una hoja, una pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Y Sofía, de forma inmediata, como todo el mundo, dice, yo soy Sofía. Tengo 14 años, me llamo Sofía Mutzen, tengo una amiga, ¿no? Por acá, y luego se pone a pensar de algo más allá. ¿Y qué pasaría si yo no me llamase Sofía y me llamase de otra manera, tuviera otro nombre? La gente me seguiría viendo como Sofía, sería la misma Sofía. ¿Y qué pasaría si tuviera rasgos distintos, tuviera otra fisionomía? Seguiría siendo Sofía, la gente me seguiría mirando como Sofía. Sofía, con sus interrogantes, en el fondo se está preguntando qué es el hombre, qué significa ser humano, qué puesto ocupa el hombre en el universo, qué significa ser una persona, está preguntando Sofía. ¿Te das cuenta? Aristóteles nos decía que somos humanos porque pensamos, y de hecho que un perrito no puede pensar. Un perrito no se va a la playa, en el atardecer se pone a pensar por qué soy perro, por qué no soy gato, soy o no soy. Wow, wow. No se pregunta el perro no se pone a pensar, a reflexionar sobre si es perro o no lo es. El único que puede pensar es el ser humano. Entonces Aristóteles creía, somos humanos porque pensamos, porque razonamos, porque nos podemos comunicar, ¿te das cuenta? Entonces, en el fondo, Sofía, al preguntarse quién soy yo, está preguntándose sobre su condición de ser humano, ¿te das cuenta? Ya, eso entonces es ingresar al mundo de la filosofía, interrogarnos, preguntarnos, como también nos podemos preguntar qué es lo real. De repente es una pregunta un poquito más compleja, ¿no? ¿Qué es lo real? Y por acá te pongo un GIF. Lo real es eso, mira, el mundo. No, ingresa al internet, ¿no? Y ve, pues, por ejemplo, los videos, ¿no? Sobre los viajes, pues, al espacio y cómo le toman, ¿no? Toman fotos pues, a la Tierra o de repente pues estas satélites artificiales, ¿no? Sí, que también pues toman fotografías pues a la Tierra, ¿no? Y todo eso, ya pues si decimos, esto es la Tierra, esto es la Luna, el universo, el espacio, ¿no? Y todo eso. Lo real es eso, lo real es la realidad, el mundo, el universo también podemos decir, lo real. Pero el filósofo se pregunta, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Y de repente para ingresar a esto, hemos alguna vez escuchado, tal vez visto una película. ¿Te acuerdas de este personaje? ¿La película cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿La has visto? Si no la has visto, también. La película es recomendable, ¿ah? ¿Se llama? Claro, muy bien. Creo que este año va a salir la cuarta, Matrix Revolution. Ya está. Matrix. La película se llama Matrix. Ya está. El personaje que tú estás observando se llama Neo, el personaje principal. A ver, y Neo, bueno, te voy a, creo que adelantar algo, si no lo has visto, adelantar algo, si no lo has visto, claro. Entonces en la película, sabemos que Neo es un joven, pero que lleva una vida supuestamente normal, pero aparecen personajes que le hacen notar que la vida que está llevando no es real en verdad, sino solamente es un mundo virtual, ¿sí? Y al final el personaje va a ir descubriendo, ¿no? Que va a ir tomando conciencia que el mundo en el cual está experimentando y viviendo no es un mundo real, sino es un mundo virtual, una ilusión, una apariencia. Ya está. Muchos filósofos
se han puesto a pensar sobre esto, ¿no? Sobre la realidad. Y muchos filósofos pues han planteado, ¿y qué te asegura que lo que estás viendo en este momento es real? Por ejemplo, ¿qué te asegura que la clase que estás observando en este momento a través de tu computador o tu celular es una realidad? ¿Te das cuenta? Ya tú puedes tocar la computadora, puedes escuchar la voz de tu profesor, puedes, claro, también tocar tu carpeta, sentir pues el calor y decir, sí, es real, es real. Inclusive te peñizca, ¿no? Sí, y sientes, pues claro, y dices, profe, es real, mi cuerpo también, profe, es real. Aparentemente es real, aparentemente es real. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, no sé, podemos imaginar, alucinar, de que de repente usted hace años se quedó dormido, cansado, y apareció un científico malvado, le hizo una operación, le quitó el cerebro y puso su cerebro en una cubeta con líquidos especiales para que tu cerebro se mantenga. Y este científico malvado unió con unos cablecitos tu cerebro hacia una computadora, no, una supercomputadora. Esta supercomputadora ha hecho pues que tu cerebro empiece pues a generar pues una ilusión, ¿sí? O sea, que tu mente genere una ilusión de un mundo virtual. O sea, que usted, todo lo que ha vivido, estos últimos años, ha celebrado su cumpleaños, ha acabado la secundaria, sí, pues está experimentando una época de pandemia muy difícil, sí, pues usted se perturba, de repente pues un momento se estresa y por ahí, todo eso que usted está sintiendo, experimentando estos últimos años, alegrías y decepciones, solamente es una ilusión, solamente es un mundo virtual, una ilusión que la supercomputadora ha ido generando, ha ido creando en tu mente o en tu conciencia, podemos decir, ¿no? Entonces, todo lo que estás viviendo y lo que has vivido es solamente una ilusión, ¿sí? Un mundo virtual. Eso es lo que el filósofo va a ir, te das cuenta, debatiendo. Y eso es lo que también muchas veces, estas discusiones, debates filosóficos se usan para hacer películas, ¿te das cuenta? Muchas películas tienen un fondo filosófico, ¿ah? Ya, de hecho, que usted va a acabar el anual, va a acabar el anual y se va a dar cuenta luego de ver películas, esa película tiene que ver con Nietzsche, esta película tiene que ver pues con Schopenhauer, esta película tiene que ver con Marx, o sea, vamos a ver, vamos a darnos cuenta que las películas tienden, casi todos, no decir la mayoría, un fondo filosófico, ¿no? Y al final, como tú sabes, en la película, ¿no? Matrix, ¿no? Es consciente, pues, ¿no? Sí, del mundo virtual en el cual está experimentando, pues está viviendo, ¿no? Entonces, el tema de lo real es, como te decía, un tema que la filosofía ha discutido y seguirá discutiendo ampliamente, chicos. Entonces, en estos momentos, de hecho, que en usted han surgido muchas preguntas, ¿sí? Inquietudes, preguntas por ahí, comentarios que, profesor, tengo miedo, dicen por ahí, ¿no? Profesor, ¿cómo saber si lo que estoy experimentando es real o no, profesor? De repente, profesor, estoy dormido, ¿no? Estoy de repente pensando o soñando, profesor, que es una clase, que solamente es mi sueño, y podría pasar, y podría pasar. Por eso Descartes, el filósofo francés, Descartes hablaba de esto, decía, no es posible diferenciar entre sueño y vigilia. En otras palabras, entre estar dormido o despierto. Tanto en el sueño como en la vigilia sentimos, lloramos, experimentamos. Y él decía, ya, pues, si eso es cierto, entonces, por lo menos estoy pensando, ¿sí o no? Yo puedo pensar, imaginar, de repente de forma equivocada, pero al pensar, eso me muestra que estoy existiendo. Piense lo que piense, imagine lo que imagine, eso me está mostrando que estoy existiendo. Por eso que lo único cierto, él decía, pues, es que estoy pensando, que estoy existiendo. Eso es lo único cierto, ¿no? Claro, ante la duda de si estar dormido, si estoy dormido, despierto. Descartes va a ir pues, reflexionando sobre ese tema, ¿no? El sueño y la vigilia. Claro, claro, muy bien. Lo real y lo ficticio también podría ser, claro. Muy bien. La película, ¿cómo te decía, se llama?
Matrix, es la película. ¿Mm? Matrix. Ya tu profesor, ¿no? Le ha aumentado ya algunas ideas, ¿no? ¿Sí? De otros filósofos, pero la película de la cual estamos comentando al inicio una partecita, Matrix, y tu profesor le ha agregado más cosas del sueño, ¿no? Para generar pues un ambiente más filosófico, ¿no? Y como te comentaba, entonces, la filosofía es eso, ¿no? Pensar, reflexionar, discutir, plantear nuevas ideas, cuestionar, eso es la filosofía. Claro, es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero si podemos decir que hacer filosofía es una actitud, o sea, es una forma de reaccionar ante el mundo filosófica, porque de forma reflexiva, se llama entonces actitud filosófica, no solamente existe una actitud filosófica, no solamente reaccionamos ante las cosas de forma reflexiva, sino lo hacemos de diferentes formas. Entonces vamos a hablar de esas diferentes maneras de reaccionar que se van a llamar actitudes humanas y dentro de ella vamos a ver a la actitud filosófica, ¿sí? Nos vamos a comentar las actitudes humanas para al final hablar de la actitud filosófica. Claro, muy bien, Juan. Sí, la realidad es lo que comúnmente mencionamos, decimos, ¿no? Que es algo externo a nosotros, ¿no? Claro, es lo que comúnmente decimos, ¿no? Que está afuera de nuestra conciencia, ¿no? Lo que aparentemente decimos que es, ¿no? Muy bien, ¿eh? Buena. Pero el problema es que uno dice, pues, que esto es un libro, ¿sí, no? Dice que es un libro, pero es como nosotros lo nombramos, claro. Y no es que sea un libro en sí, sino que nosotros le hemos dado ese nombre, ¿no? Del libro. Para darle orden al mundo, nombramos las cosas, las ordenamos. Libro, computadora, casa, habitación. Pero no es que sean en sí casas o habitaciones o libros, sino son como nosotros le decimos a las cosas. Nosotros lo que hacemos es buscar determinar las cosas, decir cómo son, qué función deben cumplir, pero no necesariamente pues las cosas son de esa manera. Y nosotros vamos a generar muchas veces un mundo artificial, ¿no? Un mundo de nombres, un mundo de cosas, un mundo donde construimos una cultura artificial para sentirnos bien. Entonces, claro, es un tema, como te decía, eso es la filosofía, ¿no? Debatir, discutir, plantear pues ideas nuevas, generar nuevas interrogantes, eso hacer filosofía. Pero mira, antes de continuar a hablar, continuar pues con el tema de la filosofía, vamos a referirnos a las actitudes humanas, ¿sí? Para al final, como te decía, llegar a la actitud filosófica. Y te preguntarás, profe, ¿qué es eso? Ah, ya. ¿Qué son las actitudes humanas? Vamos a definirlo de otra manera. Vamos a decir que las actitudes humanas, chicos y chicas, son las distintas maneras, las distintas formas que tiene el ser humano de reaccionar ante los fenómenos del mundo. Otra vez, son las distintas formas que tiene el ser humano de reaccionar ante los hechos del mundo. O sea, uno puede reaccionar y decir, pues, mira, lo que yo hago es útil, el trabajo es útil, me da un salario. O de repente decir, oye, qué linda música, qué hermoso, y tú gritas, ah, qué bacán, no, qué hermoso. Ah, ya, tienes una actitud, claro, ante lo bello, ya está. O de repente piensas en políticos, piensas en el tema de los vacunagate, ¿no? O el tema del vacunagate, Vizcarra, pues, y su mancha. Ah, entonces tú calificas las acciones como malas o como buenas. También es una forma de razón. O de repente piensas que todo lo que pasa tiene que ver con Dios. Es otra manera. O de repente usas la ciencia para explicar el mundo, o la filosofía para explicar el mundo. Ah, ya. Esas son las distintas maneras que tenemos de reaccionar. Vamos a explicar cada una de ellas. Mira, la primera es la pragmática. Lo pragmático hace alusión a lo útil, a lo beneficioso, a lo que nos produce un provecho. Si uno trabaja, en el fondo, claro, de hecho que le gusta el trabajo, pues, ¿no? Sí, pero en el fondo
tienes un salario, buscas un salario para pagar tu departamento, para comprar tus libros, no sé, pagar tu universidad. Entonces, cuando uno busca en lo que hace beneficios, utilidad, compra un libro porque le es beneficioso, elige dar una carrera porque de repente le parece más beneficioso, siempre que las acciones están dirigidas por el beneficio, la actitud es pragmática, ¿sí? Recuerda, lo pragmático hace alusión a la utilidad, hace alusión a la utilidad, ya está. La otra será la estética. La actitud estética hace alusión a la belleza, o sea, nosotros comúnmente tendemos a asombrarnos, a disfrutar ante lo bello y repudiamos lo que pensamos que es feo. Por ejemplo, usted no se va a alegrar, no va a disfrutar si una cucaracha voladora se le posa en la cabeza o en la espalda. No vas a sentir contento, ¿no? Con la cucaracha, no vas a bailar. De hecho que no, te vas a horrorizar, vas a gritar, porque uno comúnmente se horroriza ante lo que piensa que es feo y se asombra, disfruta ante lo que piensa que es bello. Por eso que disfrutamos, por ejemplo, una música bella, el amanecer, nos asombramos, nos deleitamos, por ejemplo, una flor bella, el jardín hermoso, una chica bella. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud estética. La otra será la actitud moral. La actitud moral es cuando uno califica, chicos, las acciones como buenas o como malas. Por ejemplo, en la escena peruana, en la política peruana, los políticos, por ejemplo, ¿no? El comportamiento de muchos políticos es muy malo y por eso las encuestas, ¿no? Nos dicen pues que muchos de los peruanos no deciden aún su voto. Muchos de los peruanos piensan votar viciado, ¿te das cuenta? Porque no confían en los políticos, pues te das cuenta, nos han decepcionado y nos seguirán tal vez decepcionando. ¿Te das cuenta? La pandemia pues ha mostrado, ¿sí? Cómo en el fondo son las personas, ¿sí? Y cómo pues las personas muchas veces usan las máscaras, digamos, ¿no? Máscaras, pues, su rostro bonito, de repente, pues, su voz bonita, de repente, pues, sus dichos, pero en el fondo se aprovechan de su cargo, se aprovechan del poder que el pueblo les ha dado. Entonces, por eso que la población juzga, ¿sí? Califica las acciones de muchos políticos como incorrectas, malas, pero también tiene a calificar las acciones de un bombero, de un médico, una enfermera, como buenas. Entonces, por eso, lo moral es cuando uno juzga las acciones de otras personas como buenas o como malas. Esa es la idea en la actitud moral. Continuamos. La actitud religiosa, lo religioso, chicos, tiene que ver cuando se percibe lo que pasa en el mundo con el resultado, ¿no? De un ser divino, ¿sí? O sea, un Dios, un Dios. O podemos hablar de lo sagrado, que es un tema también hace alusión a Dios. Lo sagrado, o sea, lo que pensamos que es divino, y por eso tendemos a respetar, ¿no? ¿Sí? El llamado sagrado, puede ser, por ejemplo, una cruz, puede ser, por ejemplo, un libro, puede ser una Biblia, puede ser la copa que utiliza el padrecito, puede ser en la misa, ¿no? En la Eucaristía, o tal vez puede ser también lo sagrado un animal, un animal. A ver, ¿usted se acuerda en qué país o en qué países se dice que los animales son sagrados? Como la vaca, por ejemplo, ¿no? La vaca es sagrada, es divina, ¿sí? ¿Te acuerdas en qué países, con qué país los animales son sagrados como la vaca? Filipinas, claro, Filipinas, la India, ¿no? Claro, buena, buena. Muy bien, lo máximo. Muy bien por acá. Me muero, dice Merina. Ah, ya, ¿cuál es la diferencia? Ah, ya. Ah, buena, buena, por acá. Buena. Katia, Isabel. Katia, buenas preguntas, ¿eh? Buena pregunta. También Juan nos ha dejado su comentario. Buena, chicos, buena, buena. Ahorita vamos a comentar, ¿sí?
Claro, muy bien, claro. Existen pues culturas, por decirlo pues así, donde los animales son sagrados, ¿no? Como por ejemplo, han hablado de países como Filipinas, la India, excelente, claro. Y si pensamos en el Tahuantinsuyo, ¿sí? En el Perú antiguo, ¿sí? Los incas pues tenían o veían como lo sagrado pues a la naturaleza, ¿no? Por eso que para ellos la tierra, ¿verdad? Era sagrada, era una divinidad, como también pues el sol, la luna, ¿cierto? Y ya está. Eso significa que hay culturas, hay pueblos donde la naturaleza es divina. Para ellos la naturaleza tiene energía, tiene pues vida, es divino y debe ser respetado, ¿no? De ahí pues el respeto a lo religioso tiene que ver pues con lo sagrado, ¿no? Es tomado como sagrado. Ahora, ahora si vamos a la persona, vamos a dibujar pues, bueno, entonces es malo dibujando, pero más o menos así. Una persona, digamos, tiene religiosidad, pues, religiosidad. Esa religiosidad, esa religiosidad, digamos, es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento, claro, una emoción, pues tiene que ver con la fe, claro, la creencia hacia un Dios, divinidad, aquello pues que se cree que es sagrado, ya está. Ahora, de hecho que esa religiosidad que se presenta en muchas personas, ¿sí? No es un tema lógico, ¿sí o no? O sea, no es lógico, por ejemplo, el creer que Jesús caminó por las aguas. De hecho que no. Tampoco que María, siendo virgen, quedó embarazada. O que Jesús hizo milagros, como por ejemplo convertir el agua en vino. Eso no es lógico. Pero uno lo cree por fe, porque tiende pues digamos, a la superstición pues, y todo eso, ¿no? Ahora mira, si hablamos de la actitud religiosa, es percibir que el mundo responde a un ser divino y en la actitud religiosa o en la religiosidad no hay lógica, ¿te das cuenta? Sino se presentan ciertas verdades como irrefutables. Porque ¿qué significa eso? Ya, eso es dogma. Eso es dogma. Verdades que no se refutan, que no se cuestionan, son dogmas. Por ejemplo, la creación, la existencia de Dios, que el alma es inmortal. ¿Te das cuenta? Son dogmas, ¿sí? Que se asumen como verdad por fe, ¿sí? Por fe. Porque así lo establece la religión, así lo dice la Biblia, ¿te das cuenta? Entonces hay una confianza, pero que nada tiene que ver con la lógica ya. Eso entonces tiene que ver con, ¿no? La actitud religiosa, donde se presenta ese sentimiento de religiosidad. Pero si la religión o actitud religiosa tiene que ver con eso, con percibir el mundo en torno a un ser sagrado, no tiene que ver con eso. Pues de fe, de creencia, sino tiene que ver con pruebas. La ciencia se sostiene en pruebas, en datos, en experimentos, en experimentos. ¿Te das cuenta? Es por eso que la actitud científica es investigativa. Claro, de hecho, pues que los científicos empiezan a hacer experimentos, experimentan. Por ejemplo, un cuerpo cae. El cuerpo cae y cae y cae. Claro, entonces, ya, los cuerpos caen por fuerza de gravedad. Lo que hace el científico es, claro, a través de pruebas, experimentos, por ejemplo, también que los cuerpos se dilatan con la acción del calor, ¿sí? Van ellos formulando leyes que vienen a describir fenómenos que se presentan de manera regular en la naturaleza, como que los cuerpos caen. ¿Te das cuenta? Está. Entonces, los científicos no se basan pues en supersticiones, en divinidades, en lo sagrado, sino utilizan un método científico para investigar la naturaleza, hacer experimentos y poder ser formulados
en leyes científicas. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud científica que se ve en el biólogo, se ve, por ejemplo, en el químico, en el físico. Ya está. Ahora, si eso es la actitud científica, ¿qué será la actitud filosófica? Ah, ya. La actitud filosófica es mucho más general. ¿En qué sentido? En que la filosofía va a reflexionar, vamos a marcar esto, la filosofía, a ver, va a reflexionar sobre el sentido de todo. Por ejemplo, el sentido de hacer ciencia. A ver, científico, a ver, tú me dices que lo que hace es ciencia, pero científico, ¿qué me asegura que tu actividad es científica? Ya, tú me dices que, ya, que tú investigas leyes y todo eso, ya, y que tú comúnmente haces experimentos, y porque los experimentos se repiten constantemente, pasa lo mismo, entonces es una verdad, es un conocimiento científico, bacán. Pero científico, ¿qué me asegura que los experimentos que tú haces siempre se van a repetir? ¿Qué me asegura que lo que pasa hoy también pasará mañana? ¿Sí? ¿Qué me asegura que porque tus experimentos se repiten constantemente, siempre se van a repetir? ¿Sí? Pero científico, no existe una experiencia del futuro para poder afirmar que lo que pasa hoy también pasará mañana. Entonces, explícate, ¿qué significa hacer ciencia? ¿Qué significa eh, enunciar una ley científica? El filósofo, te das cuenta, en su reflexión va a buscar darle una orientación a la ciencia, ¿sí? Darle un fundamento a la ciencia. Por tener un panorama más general, va a ser como que la guía para que el científico haga investigación, ¿sí? Pero escucha, existe una relación entre ciencia y filosofía, eso es inevitable. ¿Por qué, profesor? Porque mira, si el científico quiere orientar lo que hace y saber si lo que hace es ciencia o no, necesita de una orientación filosófica, ¿no? Saber más general, más amplio, más fundamental y todo eso. Ya está. Es como la guía, te decía. Pero la ciencia, ¿qué te da? Te da el contenido, la información con la que el filósofo va a pensar, el material teórico con la cual el filósofo va a pensar. ¿Por qué? Si el filósofo no se basa en la ciencia, ¿en qué pensaría? Va a elucubrarse, ¿no? Va a hablar de cosas misteriosas, de cosas extrañas, va a centrarse en la otra dimensión, ¿te das cuenta? Claro, por eso que debe existir, desde el punto de vista de tu profesor, debe existir una relación constante, un vínculo constante entre lo que hace la ciencia y lo que hace la filosofía. ¿Te das cuenta? Las dos deben necesitarse para uno, para que la ciencia se oriente, y otro, para que la filosofía pueda, pues, tener un material, ¿te das cuenta? Con la cual puede pensar y reflexionar adecuadamente, ¿sí? Esa es la idea, entonces. Bueno, de esta manera, jóvenes, vamos a continuar hablando de la actitud filosófica, vamos a centrarnos mucho más en esto. La clase consiste, pues, en hablar más de la actitud filosófica, y vamos a ver un pequeño videíto de una serie, también la recomiendo bastante, se llama Merlí, una serie española, sí, tienes que verla si no la has visto. Entonces, lo que quiero que identifiques es lo siguiente, mira, uno, el filósofo de la cual se va a comentar en el fragmento que te presento, aparece un profesor de filosofía llamado Merlí, que va a comentar, pues, a los chicos, ¿no? Sobre un filósofo, es un filósofo inglés, quiero que tú identifiques su nombre, otro identifique sus ideas principales, y al final que tú tengas una opinión crítica, una opinión sobre si el filósofo o la explicación que se da sobre el filósofo es acertada, es correcta, te parece inadecuada, te parece adecuada, estás a favor o en contra, o de repente esto sí o esto no, profesor. Eso quiero, ¿no? Que tú generes tu propia opinión aparte de lo que se va a exponer, ¿no? ¿Sí? Sobre un filósofo inglés, ¿no? Entonces vamos a apagar un momento la camarita para que no se pierda nuestra señal y usted pueda. Claro, muy bien, muy bien.
Catalán, muy bien, claro, excelente, excelente. Muy bien la aclaración, buena, muy bien. A ver, no sé si antes de continuar puedo comentar algo más. Dice, es la fe, dice, que sobresale en la religión. Ya por acá nos plantea también Juan Vicente su comentario. Muy bien. Buena, buena. El método científico, ¿no? Claro, acá por acá también. Algunas religiones antiguas. Claro, ¿no? Hay religiones, inclusive hay religiones que no creen en Dios. O sea, hay religiones que no tienen Dios, ¿no? Si entendemos a Dios como un ser sobrenatural, ¿no? Un ser que está en un cielo, ¿no? Hay religiones que no tienen Dios, ¿no? Creo que las religiones en Asia, ¿no? Hay religiones que no tienen pues un Dios. Muy bien. Por acá también, la diferencia, nos decía Katia, entre ética y moral. Ya, vamos a comentarlo un momento, ¿sí? La diferencia entre ética y moral. Vamos a escuchar y luego continuamos con sus comentarios. Vamos a ver esto y escuchar. Ya está. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Sí, es el final, sí, pues. Claro, tienes razón, Michelle. Sí, al final el personaje muere, ¿no? Ya. Creo que hay una segunda temporada, ¿verdad? Esa ya no la he visto, ¿no? La segunda con el estudiante, ¿no? Que se convierte en profesor, algo así. Pero ya no la he visto esa. Muy bien. Ahora, en base a lo que hemos estado escuchando, hemos estado viendo, chicos, ya, el filósofo, de hecho, hemos podido identificarlo, ¿verdad? Se cortó, pucha. Te quitaron Netflix. Wow. Claro, muy bien, muy bien. Tienes razón. Laura dice, muy bien, Lorena. Sí, buena. Muy bien. Es buena la serie. Entonces, enfocándonos en lo que te iba mencionando, el profesor Merlí nos comenta de un filósofo inglés del siglo XVII llamado, ¿cómo? Thomas. Claro, muy bien. Thomas Hobbes. Ya está. Excelente. Ya, ahora, Thomas Hobbes nos presenta muchas ideas, ¿no? Claro, ideas muy interesantes, ideas que se pueden aplicar a la realidad y que se aplican a la realidad. Pero, a ver, uno de los temas que él desarrolla es el tema del orden, ¿verdad? El orden, ya está. Es muy bien, claro. El tema del orden, ya está. Y yendo a esto, pues, ¿es importante el orden o no? ¿Usted qué dice? ¿Es importante establecer orden en un espacio, en un lugar, en una comunidad o no? Ya, imagínate solamente, ¿qué pasaría si en casa, si en casita, no existiera orden? ¿Cómo sería tu convivencia con los hermanos, con los padres? Imagínate, ¿no? Que tus hermanos o hermanas, ¿no? Se maquillan, ¿no? ¿no? Con tu maquillaje, se ponen tu ropa, duermen en tu cama, ¿no? Las zapatillas, los zapatos, ¿no? La comida, ¿te das cuenta? ¿Sí? La televisión, el sofá, ¿sí? Sería, claro, de hecho, pues, un caos, ¿no? Discusiones, peleas, muy bien, ¿no? Pésima, claro, irrespeto, ¿no? Claro, claro, muy bien, la falta de privacidad, de respeto, muchas peleas, alboroto constante, ¿no? Sí, y inclusive cuando somos hermanos hay mucha confianza, ¿no? Cuando hay confianza ya pues tenemos a decir lo que, lo, lo que pensamos, sin, claro, no nos guardamos nada porque somos hermanos, pues tú me conoces, ¿no? Y a veces no es bueno decir todo lo que piensas, ¿ah? No es bueno decir todo lo que estás pensando en el momento, ¿no? Claro, ser muy espontáneo no es tan bueno. Claro. Entonces, comúnmente tendemos a
a culturizarnos, ¿no? ¿Sí? La cultura hace que seamos disciplinados, ordenados. Entonces, la misma sociedad, a través de la cultura, va estableciendo un orden, reglas, normas, una moral, ¿verdad? Un conjunto de normas, ¿sí? Y de ahí, pues, la observación para continuar, en un sentido amplio, escucha, amplio, ética y moral son sinónimos, en un sentido amplio. En un sentido más restringido, más riguroso, hay diferencias, que vamos a verlas después en una clase, ¿no? Pero, para empezar, en un sentido general, amplio, es tomado como sinónimo ética y moral, pero amplio. Vamos a ver ya un tema, ¿no? La discusión que se da entre eso, ¿no? Ya, ahora, siguiendo, ¿no? Igualito, sales a la calle, hay un orden, ¿no? Hay policía de tránsito, hay serenazgo, no hay autoridades, igual en la escuela, igual pues en el trabajo, igual en la academia, en la universidad, hay normas y reglas que te imponen y que tú debes respetar porque sabes, si no las respetas, es un caos, alboroto, es un desorden total y de esa manera no podemos convivir. ¿Ya? Esa es la idea que nos presenta Thomas Hobbes. ¿Y por qué Thomas Hobbes piensa que el hombre tiende al caos, al desorden? Está bien, nos hemos culturizado, pero en el fondo somos egoístas, somos insolidarios, somos agresivos, tendemos a la guerra, a la competencia. Y eso se presenta en el niño se ve muy claro. El niño tiene ese egocentrismo donde dice que todo es suyo, es mío, no tuyo, mi mamá, no tu mamá, mi mamá. Inclusive los niños se pelean, no, no, mío, no tuyo, pa, no, pa. Entonces, te das cuenta, o sea, en el niño se presenta justamente ese egocentrismo donde, eh, donde el filósofo Thomas Hobbes quiere entender la naturaleza humana. Así somos en el fondo. Pero esto ha cambiado ¿por qué? Porque hemos sido conscientes que si tendemos a la guerra, a la competencia, nos va a ir muy mal. ¿No? Nos vamos a exterminar, nos vamos a matar, nos vamos a someter, a esclavizar, y no, pues el hombre dice, tiene temor a la muerte. Todo hombre teme la muerte y no quiere ser esclavizado tampoco. Por eso que los hombres, plantea Thomas Hobbes, deciden, razonan, dicen, no, señores, miren, debemos cambiar esto, debemos darle el poder a una autoridad para que esa autoridad use la fuerza cuando la crea conveniente para salvaguardar nuestra integridad, nuestra seguridad, nuestra vida. Por eso el filósofo, vamos a ver por acá, el filósofo Thomas Hobbes, está en la imagen, va a sostener que la autoridad, el rey, va a utilizar la fuerza para poder establecer un orden social y de esa manera evitar la guerra, el enfrentamiento de todos contra todos, el caos social. Y así se va a velar por tu seguridad. Entonces, lo que te plantea Thomas Hobbes en su tiempo, pues, el siglo XVII, una época de monarquías absolutistas, donde los reyes gobernaban, pues, y decían que ellos tenían el derecho divino de gobernar, tenían la sangre real, pues, y todo eso. En ese contexto, Thomas Hobbes va a buscar explicar y justificar ¿no? con su filosofía que los reyes tienen que gobernar, deben de gobernar, porque los reyes, ¿sí? Van a restablecer el orden social. Los reyes van a velar por tu seguridad, Señor, porque si no, este mundo será un caos. ¿Sí? Era una manera, pues, de querer explicar ¿sí? el contexto siglo XVII, y te decía que eso aún sirve para entender el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que se mantienen del pensamiento de Hobbes. Por ejemplo, cuando usted o cuando tu padre, en este caso, va a sufragar y vota sufraga por su congresista o de repente, mejor dicho, por su presidente, le da el poder al presidente no solamente para que lo represente, sino también le da el poder para que el presidente use la fuerza cuando lo crea conveniente, con el objetivo de velar por tu seguridad. Por eso en esta época
de pandemia, cuando los jóvenes se van a la playa, aparecen pues los policías, el ejército, el serenazgo a reprimirte. Cuando tu vecino hace su fiesta COVID, también aparece el policía, serenazgo, aparece el ejército a reprimirte. ¿Por qué? Porque el Estado debe velar por tu seguridad. Tú le has dado el poder para que use la fuerza cuando lo crea conveniente con el objetivo de cuidar de tu vida, de tu seguridad. Entonces, el Estado actual tiene ciertos elementos del pensamiento de Thomas Hobbes. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una idea muy interesante, como te decía, la que nos presenta, pues, el videíto, ¿no? Sí, lo que nos presenta Merlí, y que, como te contaba, pues, tiene que ver con la vida cotidiana, porque la política no se ejerce a los 18 años, la política está en todo lo que hacemos, ¿no? En casa hay política, en la calle hay política, ¿sí? Al escuchar la radio, ver la televisión, el internet, está la política, ¿sí? En todo lo que hacemos está presente, ¿eh? La política, porque todo lo que hacemos tiene que ver con el poder, tiene que ver con la justicia, tiene que ver pues con derechos, ¿no? De libertad de expresión y otras cosas más. Muy bien. Buena. Por acá nos han también planteado, nos han dicho, nos han hecho recordar la, la frase, ¿no? La frase de Thomas Hobbes. Claro, una frase que se le atribuye, ¿no? Por acá Yulisa Mérida dice, el hombre es lobo del hombre, es la frase, ¿no? Con la que podemos sintetizar el pensamiento de Thomas Hobbes. Lidia dice que tener las ganas de gobernar o ser dueño del mundo. Claro, esa es la idea también de que se puede deducir del pensamiento de Thomas Hobbes, porque también a partir de esta idea podemos hablar de gobiernos autoritarios, ¿no? Donde el rey concentra todo el poder, ¿no? Y todo lo que dice el rey se debe hacer. También Juan Vicente le da su comentario, un comentario amplio, pues yo, yo estoy en contra, dice, de su pensamiento, porque al transcurrir el tiempo hubo hombres que no pensaban, claro, muy bien, aún, claro, muy bien, el 1% de seres humanos que habría, ya está, a ver, muy bien, naturalmente egoísta, hasta ahora el hombre, claro, de hecho, pero lo que pasa es que Thomas Hobbes toma un elemento, ¿no? Importante para comprender al hombre, ¿no? Ese elemento importante es el egoísmo que se presenta en todo hombre. Y como te decía, ese egoísmo se presenta en el niño, ¿no? En el pequeño. Se presenta ese egocentrismo. Ahora, otra cosa es que la cultura, ¿no? Nos va modificando. Otra cosa es que nos hacemos cultos y tendemos, pues, ¿no? Como el mundo lo hace, nos enseñan de muy pequeños también a saludar, a dar la mano, ¿sí? A asearnos. Entonces, eso es la cultura, ¿te das cuenta? Pero si no existiera esas normas, pero comúnmente uno tiende a hacer lo que se piensa que es bueno o dicen que es bueno cuando te observan, te juzgan o te castigan, ¿no? Entonces, como el mundo me observa, entonces hago lo que el mundo hace, lo que el mundo dice, lo que comúnmente pensamos que es bueno. Pero en soledad y sin normas, eso sería pues diferente, ¿no? Entonces, como te decía, es una idea muy interesante, pero la idea que plantea Juan Vicente está más vinculado a un pensador llamado Juan Jacobo Rousseau. Rousseau sí planteaba lo contrario a Hobbes, ¿no? Rousseau decía que el hombre nace bueno, nace inocente, nace con buenos sentimientos y también tiene algo de cierto, ¿no? Claro, porque también los niños no tienen esa idea de maldad, ¿no? Maldad en el sentido, pues, de poseer, ¿no? En el sentido de enriquecernos, ¿no? ¿Sí? No tienen, pues, esa idea. Entonces, vamos a ver diferentes, digamos, que maneras, puntos de vista de entender al hombre
y a partir del hombre entender lo que es la política o cómo debemos vivir, ¿no? Muy interesante también, ¿no? Claro, por allá Yaret habla del miedo a morir, el miedo de no sobrevivir, muy bien. Miguel dice, tiene un pensamiento muy egoísta, muy errado, y no estoy de acuerdo. Ah, buena. Sí, ¿no? Pero pienso, mira, el hombre es un ser con múltiples, digamos, es un ser que tiene muchas características, ¿no? Y a veces buscamos resaltar una de ellas, ¿no? Pero el hombre es un ser complejo, ¿no? Un ser, claro, y a veces intentamos resaltar, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo egoísta, lo bondadoso, ¿no? Cuando al final tanto lo bueno y lo malo son construcciones culturales, ¿no? Claro, porque lo que pensamos que es bueno en el Perú, tal vez no es bueno pues en Argentina o en Afganistán. Entonces lo bueno y lo malo como que viene a ser una cuestión cultural, social, ¿no? Y claro, y eso es la filosofía, muy bien. O sea, lo que estamos haciendo, planteando ideas, opiniones, interrogantes también que se plantean ustedes, profe, una crítica, también eso es filosofía, ¿te das cuenta? Lo que estamos haciendo es reflexión filosófica. La moral es que en cierta medida la moral es relativa, Rodrigo. Es relativa porque de hecho que yo saludo con un apretón de manos, ¿no? En Perú, estoy en Perú, pero si me voy a Argentina, va a dar pues un beso en la mejilla, ¿no? ¿Sí? Inclusive, si están emocionados, un beso en la boca, ¿no? Como los jugadores de fútbol, ¿no? Se emocionan, juegan gol, ¿no? Y se besan, ¿no? Entonces, claro que eso es cultural, es relativo. También existen ciertas ideas y todo el mundo sabe que la vida es importante, se debe respetar. Toda sociedad coincide en eso, en el respeto a la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, existen normas que son relativas, pero también normas que son universales, ¿no? Sharibia dice, es la sociedad y el ambiente el que rodea cuando... Claro, es la sociedad la que influye bastante, muy bien. Pero acá también dice Brigitte, dice, profesor, yo pienso que la sociedad forma y hace... Claro, es la sociedad también la que influye bastante en el tema del bien y del mal, ¿no? Claro. Entonces, lo bueno y lo malo tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con interpretaciones. Claro, y hay ciertos elementos que son en nosotros innatos, naturales, por ejemplo, como el querer, ¿no? Del niño, todo para él mismo, que culturalmente decimos, ¿no? Ah, eso es malo. Culturalmente decimos, ah, ese niño pues es un niño egoísta, ¿no? Pero eso es una cuestión que es por naturaleza a veces, pues, ¿no? En los niños tender pues a que todo sea o que se mueva en torno a él, ¿no? Muy bien, chicos, creo que he comentado mucho de sus ideas, no sé si me habré olvidado. Sí, espero que no, sí. So, vamos a continuar, sí. Claro, Juan Carlos por acá también nos deja su opinión. Tanto Hobbes como, claro, Rousseau, claro, tienen algo de razón, porque como te dije, el hombre es un ser, como te decía, pues integral, un ser complejo, un ser con múltiples pues, aptitudes, con múltiples capacidades, y puede verse desde diferentes puntos de vista. Muy bien. Claro, también la familia pues influye, que es la primera educación, ¿no? Viene de casa. Claro, chicos, miren, todo lo que hemos ido mencionando tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora. Sí, hemos estado reflexionando, pensando, hecho crítica, hemos razonado, hemos argumentado muy bien. Y mira, la actitud filosófica, que básicamente es reflexiva, tiene las siguientes características. ¿Sí? Es totalizadora, es radical, es trascendente, racional, es crítica y problemática. Y vamos a ver cada una de ellas en una diapositiva, ¿sí? Cada una de las características de la actitud filosófica o de la filosofía. En primer lugar,
Vamos a decir que la actitud filosófica, amigos y amigas, es totalizadora. ¿Qué significa eso? Habla de lo, se refiere a lo total. Ahora, para entender esto, debemos establecer una distinción entre filosofía y ciencia. La ciencia, o podemos decir que cada ciencia, cada ciencia tiene un tema en particular, un objeto en particular. Por ejemplo, si hablo de la física, tú dirás, profe, estudia el movimiento de los cuerpos. Si hablo de la psicología, tú dirás, profe, estudia la conducta, estudia el comportamiento. Cada ciencia tiene un objeto, delimita su campo de estudio. La filosofía no tiene un objeto en particular. La filosofía analiza, estudia todos los temas de la realidad. Todo tema se puede convertir en un tema de reflexión filosófica. El amor, la belleza, los valores, la ciencia, la política, la democracia, el poder, la religión, Dios, la muerte, la vida, el hombre, ¿sí? Se convierte en tema. Todo tema se convierte en tema filosófico. Pero ¿cómo lo aborda el filósofo? ¿Lo aborda como un científico? No. El filósofo lo aborda de forma general, de forma amplia. Mientras que, digamos, el científico estudia matemáticas o estudia pues física, se pregunta el filósofo, oye, ¿y qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? El biólogo se pregunta o estudia la vida, ¿no? Los seres vivos. Se pregunta el filósofo, ¿qué sentido tiene la vida? No se pregunta sobre las plantas, sobre de repente las células, no, sino se pregunta, ¿qué es la vida? Sus preguntas son generales, ¿te das cuenta? También cuando analiza el tema de la religión, no te estudia pues la religión cristiana, la religión budista, hinduista, ¿no? Islámica, sino se pregunta, ¿qué es Dios? ¿Qué es la religión? Sus preguntas son generales. Si la filosofía aborda todos los temas de la realidad, las aborda de manera general, de manera universal, de manera holística, ¿sí? Un caso también sería el antropólogo. El antropólogo es un científico que estudia a los seres humanos, sus similitudes y sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué similitudes existen, pues, ¿no? Entre los peruanos, bolivianos, argentinos, y qué diferencias culturales, ¿ya? ¿Te das cuenta? Ese lo hace el antropólogo. Y el filósofo se pregunta, ¿qué es el hombre? Su pregunta es general, ¿no? ¿Qué es el hombre? No un peruano o argentino, sino ¿qué es el ser humano? Pregunta general. Esa es la idea de la característica de ser totalizador en filosofía. Continuamos. ¿Qué más? Si la filosofía aborda cualquier tema de forma general, ¿qué busca? En su investigación, el filósofo busca ser radical. ¿Qué significa eso? Si el científico, el matemático, digamos, el químico, digamos, hace investigación, le pregunta el filósofo, oye, ¿y en qué se fundamenta la ciencia? ¿Por qué dices que tu actividad es científica? ¿Cuál es la raíz de la ciencia? ¿Te das cuenta? O sea, ser radical no quiere decir ser subversivo, no quiere decir ser revolucionario, radical. No. Ser radical en filosofía es buscar la raíz, la base, el fundamento, el principio, la esencia. Eso quiere decir ser radical en filosofía. Por eso que los primeros filósofos, los primeros pensadores como Tales, de Mileto, se preguntaban sobre el principio del cosmos. Y Tales decía, mira, el principio del cosmos es el agua. ¿Cómo que el agua, Tales? Mira, si tú tienes un tronco, ¿sí? Y tú lo ves muy seco, tú lo partes por la mitad, encuentras humedad, encuentras agua. Tienes una semilla, también seca, la partes por la mitad, encuentras humedad, encuentras agua.
tú tienes, claro, un terreno pues muy seco, ya, este terreno, tu chacra, ¿no? Muy seca, ¿no? Entonces un hoyo, encuentras humedad, encuentras agua. O sea, en el fondo, las cosas son humedad, son agua. El fundamento de las cosas, sí, las cosas tienen vida porque tienen agua. Todo se funda, todo se fundamenta en el agua. El mundo existe, tiene vida, porque en el fondo es humedad, es agua. Esa va a ser la explicación de Tales, el primer filósofo de la historia, que te plantea una posición radical al decirte que el fundamento del cosmos, del mundo, ¿te das cuenta? Es ser radical en filosofía. Bueno, también otra imagen que nos puede ayudar es el arbolito, ¿no? Este arbolito, digamos que arriba está la medicina, está también la mecánica, por acá la física, y la raíz de todas es la filosofía, ¿no? La más profunda, ¿no? La más profunda, la que busca fundamentos, lo radical, la raíz es la filosofía, ¿m? La que busca la raíz de todo el conocimiento humano. Bueno, por acá hablemos de lo trascendente. A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido la filosofía hasta el momento? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido, no? La filosofía o la clase, digamos, por el profesor hasta el momento. Muy sencilla, muy simple, muy compleja, muy abstracta, ¿sí? Muchos conceptos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Mm? Interesante. Ah, buena. Muchas gracias, chicos. Buenas, gracias. A ver, ¿qué más ideas? A ver. Sí, muy bien. Muy gracias. ¿Ah? Buena. Muy buena. Por acá. Chévere. Me hace pensar, cuestionar. El curso me relaja, dice. Buena. Psicología. Ah, buena. A ver, dicen, muy gusto. Ah, buena, buena, chicos. Buena, Rodrigo. Buena, chicos. Buena, Laura también por acá. Ana Luz, buena. ¿Ya? Misteriosa. Ah, ya, buena. Jan, Ana Luz. Ah, buena. Bacán, bacán. Y, ah, ya. Excelente, chicos. Muy bien. Ruth por acá. Karen. Creo que acá, Vicente, ¿no? Vicente Paul, ¿verdad? Paul Vicente. Muy bien. Interesante. Ah, lo máximo, chicos, lo máximo. Y Daniel también por acá. Daniel. Stephanie, Laura, Michelle, Sebastián, Heidi, Maribel, Nayeli, Camila, Ruth, Sebastián, Gabriela, muy bien, Jennifer, Erika, acá no sé si me olvido de alguno, no sé si me olvido de alguno, Sharibia, muy bien. A ver, Miguel también dice por acá, dice, profesor, su clase me parece muy bien, interesante, bacán, y ya, ¿les ha parecido compleja? Claro, sus comentarios, ¿no? Muchas gracias, chicos, por sus comentarios, chicas también. Muchas gracias. Pero ¿les ha parecido compleja? ¿Algunos conceptos complejos por ahí o no? No por lo pronto. Allá, allá. Buena. No tanto. Pero sí, algo de compleja. Alguito, chiquito. Algo. No, normal, chicos, normal. Claro, dígame nomás. Claro. Tu profe que está abierto a los comentarios. Claro. En la filosofía, ¿no? Abierto a las críticas, ¿no? Es normal en la filosofía. Un poquito. Ya se están sincerando, ¿ah? Profe, un poquito. Profe, sí. Poquito a poquito, ¿cómo le saco? Un poco. Ya. Sí. Y muchas gracias por sus comentarios y también, claro, chicos. Sí, claro, muy bien. Ah, buena. Almendra. Muy bien. Tienes razón. Sí. Mira, la filosofía en sí aborda conceptos, toca conceptos abstractos, sí. Y por eso que como son abstractos y son muy generales, tienen su cierta complejidad. Y es normal, ¿ah? Normal, claro. Si digas, profe, complejo, normal, porque
Lo que pasa es que no podemos llegar a vulgarizar la filosofía, ¿no? El vulgarizar la filosofía es deformarla, ¿te das cuenta? Entonces, en cierta medida, tenemos que plantear ideas rigurosas, con precisiones, más o menos. Por eso te digo, no, mira, te voy a presentar ideas generales, ¿eh? Generales, ¿no? Porque de hecho vamos a llegar a un momento en el cual vamos a ser más rigurosos, más precisos, ¿te das cuenta? Claro, ¿no? Pero, entonces, esa es la idea, ¿no? Que te presente más o menos cómo se va a dirigir el concepto o hasta dónde voy a explicarte el concepto, ¿te das cuenta? Entonces, la filosofía es abstracción, es conceptualizar. La filosofía es hablar de temas generales que se van a presentar con cierta complejidad, pero en el transcurso de las clases vamos a acostumbrarnos a lo complejo, ¿no? Igual que en la universidad. Al principio nos choca, sí, pero después pasamos, ¿no? El primer semestre ya normal, nos acostumbramos a lo complejo, a las tareas, a los trabajos, ¿te das cuenta? Algo parecido ocurre con la filosofía. Y por eso que los conceptos usted no los toca. No tocas existir, no tocas Dios, no tocas pues lo absoluto, no tocas pues la muerte. Son conceptos que no permiten reflexionar. Ya, eso quiere decir lo que te voy a hablar ahora. Lo trascendente. Lo trascendente en filosofía es utilizar estos conceptos abstractos, generales, que sobrepasan, mira, la experiencia, que van más allá de los sentidos. Mira, vamos a hablar en algún momento de conceptos tan abstractos que ojalá que no, vas a volar. ¿Sí? Ojalá que no. Yo voy a buscar la manera de que no llegues a ese nivel, ¿no? Pero conceptos, por ejemplo, como estos, mira. Conceptos como Dios. Y a Dios no lo vamos a llamar Dios. A Dios lo vamos a llamar infinito. Infinito. Al infinito no lo podemos tocar. Podemos coger objetos finitos, pero infinito se puede llegar a pensar. El alma, tampoco, ¿no? No se toca, ¿no? Se puede, podemos pensar en el concepto alma en un nivel filosófico, esencia humana, lo absoluto, la materia, el ser, el ente, la nada, o sea, conceptos que parecen medio extraños, ¿no? Pero que en la lógica de los filósofos va a tener mucho sentido y vamos a ir explicando eso. Pero para llegar al concepto de la nada, todavía pues falta 4 meses, ¿no? Para hablar de un filósofo que va a hablar de eso, ¿no? La nada, ¿no? El ser y la nada, ¿no? El ser y el tiempo y todo eso. Entonces, mira, entonces, como te decía, son conceptos abstractos, generales, ¿sí? Que se captan de forma, ¿no? Racional, ¿no? Pensando, ¿sí? Y como te decía, estos conceptos sobrepasan la experiencia, ¿no? Recuerda, lo trascendente, ¿no? Lo que sobrepasa la experiencia. En esa medida, si utilizamos conceptos abstractos, generales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a razo, nada. Ya está. Por eso la filosofía es racional. Utiliza argumentos. Ah, ya. Y otra vez, tenemos que plantear, jóvenes y señoritas, la distinción entre filosofía y religión. Filosofía y religión. Ya está. A ver, la filosofía se orienta en base a razones, argumentos, ¿no? La religión se orienta en base a la fe, a la creencia, a la superstición. Ya está. O sea, en la filosofía no es que yo soy el padrecito y yo tengo la verdad y que usted debe de creer porque Dios existe y es la fe, no, nada de eso. No te voy a convencer, persuadir usando la figura de Dios o de repente pues usando la superstición tal vez te voy a convencer usando la fuerza. Oye, hazme caso. Oye, escucha, es la verdad. No. Lo que se presenta en la filosofía son argumentos. Y por eso, si usted se convence o se persuade, es porque lo que uno dice tiene sustento. Hay lógica, hay rigurosidad. ¿Te das cuenta? O sea, un filósofo te presenta razones. Razones que sustentan sus creencias, ¿sí? Las creencias no tienen que ver pues con supersticiones,
sino tiene que ver con razones, argumentos. O sea, por eso te decía hace un rato, la filosofía necesita de la ciencia para que sus razones sean, ¿no? Sean reales, ¿te das cuenta? Necesita de la ciencia. Un filósofo, a mi parecer, que no se vincula a la ciencia, va a hablar de puras supersticiones, puros misterios, ¿te das cuenta? Entonces, el filósofo necesita, de alguna manera, de acercarse a la ciencia, ¿sí? De coger elementos de la ciencia para que sus argumentos tengan un asidero, ¿sí? Un sustento real. Esa es la idea, ¿no? Ahora, de hecho, que si somos racionales y queremos argumentar, entonces no vamos a aceptar ninguna idea sin argumento. O sea, quiere decir que vamos a ser críticos. Ser racional me lleva a analizar siempre lo que voy a plantear. Analizar cuando quiero aceptar una idea. Por eso, por acá, ser crítico en filosofía, chicos, es todo un proceso de analizar, evaluar y, si lo creemos necesario, cuestionar la idea, el argumento de otro filósofo, de otro pensador. Por eso que muy bien lo han comentado ustedes, ¿no? En el chat, la, el ejemplo de Platón y Aristóteles. De Platón y Aristóteles. Aristóteles ingresó a la escuela de Platón a los 18 años. Conoció toda la filosofía de su maestro Platón y le dijo al final, le dijo, maestro, ¿sí? Usted sabe mucho, usted es el maestro, pero usted se equivocó. O sea, Aristóteles cuestionó a su maestro Platón. Y de ahí pues esa famosa frase, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Imagínate, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Eso significa que Platón es mi amigo, mi maestro, es un líder, es un gran filósofo, pero se equivocó. Y yo soy más amigo de la verdad, y por eso lo voy a cuestionar. O sea, al discípulo le importó muy poco que su maestro sea Platón, reconocido, haya escrito un montón de obras. No, no, yo te voy a cuestionar porque estás equivocado. Y eso es lo que hace la filosofía. Cuestiona cuando sea necesario. ¿Sí? Por eso ocurre que los medios de comunicación, chicos, muchas veces juegan un rol muy importante, ¿no? Como el cuarto poder de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando nos imponen, ¿no? Una verdad, de repente sin darnos cuenta, nos bombardean de información tarde, mañana y noche, tarde, mañana y noche. Y una veces no se da cuenta, pero los medios están generando, digamos, un condicionante, porque al repetirte la información, eso queda marcado en tu inconsciente como una huella, y tú a veces sin saberlo tiendes a repetir o a emocionarte con cierta información, ¿te das cuenta? Entonces se produce una manipulación social, ¿sí? Ahora, cuando seamos conscientes de eso, de que nos quieren manipular, simplemente apaguemos la televisión, a que ponemos a leer, a estudiar, buscar información por nuestra cuenta y generar nuestra propia opinión. Esa es la idea, que tú escuches, que tú analices, que tú leas, investigues y que al final digas, esta es mi opinión, esta es mi conclusión, eso es lo que yo pienso, ¿te das cuenta? Eso es ejercer libertad de pensamiento. Y solamente puedes ejercer libertad de pensamiento cuando tengas esta capacidad, que es la crítica, ¿sí? La crítica de analizar por tu cuenta, de investigar por tu cuenta y de sacar tus propias conclusiones, ¿sí? Es pensar por cuenta propia. ¿Te das cuenta? Esa es la idea. Entonces, por eso, una persona crítica analiza una idea antes de aceptarla, no porque lo dijo el sacerdote, no porque lo dijo el líder, el político, lo voy a aceptar. No, analizo, estudio, investigo, antes de decir, oye, esto me parece correcto, o mira, debes cambiar esto. Sabes que esto se puede modificar. ¿Te das cuenta? Esa es la idea. Por eso la filosofía es antidogmática. Profe, ¿cómo? Antidogmática. Un dogma, como lo hemos dicho, es una verdad irrefutable, una verdad que no se cuestiona. Por ejemplo, un dogma religioso. Un dogma religioso
puede ser la existencia de Dios, o que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son dogmas religiosos. Como pueden haber también ciertos dogmas en la política, ciertos dogmas, por ejemplo, digamos, en una agrupación, ¿no? Pueden haber ciertos dogmas, pero si nos centramos en dogmas religiosos, sería pues la existencia de Dios o que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la filosofía no acepta dogmas, más bien los cuestiona. Igual que en la ciencia, hay ciertas verdades, leyes, axiomas. El científico cuestiona esas verdades que la ciencia acepta, ¿sí? Y por eso que la ciencia ha ido avanzando, porque el filósofo ha ido cuestionando las supuestas verdades que el científico seguía, ¿sí? Y el científico ha tenido que reformular sus verdades, replantear sus ideas, ¿sí? Con la ayuda de los filósofos, ¿te das cuenta? Vamos a ver también eso creo que ya hace eso en agosto, ¿no? Las teorías de la ciencia, ¿no? Filosofía de la ciencia, vamos a hablar pues de cómo ha habido muchas discusiones sobre el fundamento de la ciencia pues en el siglo XX, ¿no? ¿Sí? Y también pues en otras épocas. La crítica entonces es fundamental. Otro, también es problemática la filosofía. Tiene que ver con esto, el problema. Y así yo tengo por acá este problemita sencillo. Usted sabe la solución, ¿sí no? Bajo ciertas condiciones, usted sabe la respuesta. Ya está. Llega una solución que podemos decir definitiva bajo las condiciones que estamos respetando. Pero eso no ocurre en la filosofía. Ante una pregunta filosófica no hay una respuesta, sino hay múltiples respuestas. Por eso se dice, hay tantas respuestas a una pregunta filosófica como filósofos existen en el mundo. Ante la pregunta, ¿cómo ser felices? Que siempre nos preguntamos, ¿y cómo puedo alcanzar la felicidad? Uno dicen, pues, el amor, la amistad, ¿sí? Otros dicen, pues, el dinero, porque lo compra todo, consumir. Otros dicen, no, la diversión, el placer, ¿no? Una fiesta COVID. Otros dicen, no, la familia, el amor familiar, la casa, ¿no? Los padres, los hijos. Otros dicen, no, el éxito, los diplomas, ¿no? Los cargos, ¿no? Sí, claro, el éxito, ¿no? La fama. Hay diferentes formas de entender la felicidad. Por eso los filósofos en la historia te van a ir presentando diferentes maneras de entender la felicidad. O sea, este problema de qué es la felicidad desde los griegos hasta hoy se sigue debatiendo. Eso quiere decir, si tú en ciencia llegas a una solución, a una respuesta definitiva, podemos decir, ¿no? Eso no ocurre en filosofía. En filosofía, desde los griegos hasta hoy, nos seguimos preguntando qué es la felicidad, qué es Dios, qué es la ciencia, qué es el amor, qué es la amistad, qué es el poder. ¿Te das cuenta? O sea, en la filosofía no existe una respuesta acabada. Las preguntas filosóficas siempre se van a debatir y cuando tengan una respuesta definitiva, ya no serán preguntas filosóficas, serán preguntas de la ciencia, ¿no? ¿Sí? O de la religión, pero no preguntas filosóficas, que son preguntas, como te decía, abiertas, que van a estar siempre en discusión. Y una de las preguntas filosóficas, chicos, que nos hacemos, una de las preguntas filosóficas es, ¿qué es la filosofía? Sí, si nos preguntamos qué es la filosofía, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué respuesta usted daría a la pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿Mm? Muy bien, por acá, buenas reflexiones, ¿ah? Por acá nos ha dejado su reflexión Juan Vicente, también Laura, Lisette, también Yael, Fabián, Ruth por acá, allá, claro, Juan Vicente también por acá, Rodrigo, Guillermo, Lidia. Sí, una pregunta. Sí, Lidia, puedes dejar tu pregunta, claro. También Medali dice, claro, muy bien, claro, a veces el entendimiento, ¿no?
no comprende el tema de la fe, ¿no? También vamos a ver eso en filosofía medieval. Muy bien. Ah, también. Buenas, chicos. Jennifer, Ani, ¿verdad? Analí, Yaribia, Maricielo, Yarek, Daniel Antonio. Muy bien. Tiene que ver con investigar, tiene que ver con el preguntarse el por qué las cosas, la explicación, el reflexionar. Claro, nos incita pues a criticar, muy bien. Por acá Daniel también tiene que ver con investigar. Claro, muy bien. Brigitte dice cuestionar todo, conjunto de reflexión. Por acá Laura, Carlos también nos deja su comentario. Claro, amor al saber. Milet también cuestionar, preguntarnos, reflexionar, lo máximo, chicos, claro. O sea, claro, muy bien, Juan Vicente, preguntas infinitas, Stephanie también, problemática, excelente, muy bien. Ahora, de hecho, que cuando hablamos de filosofía, no hay pues una respuesta, ¿no? Sí, claro, sí. En el aula pues tenemos 94 estudiantes, claro, creo que un poco menos si le restamos a la Cordi, si hay una Cordi, dos Cordis, no recuerdo, una Cordi, ¿no? Y el profesor ya, somos, claro, 90, claro, 94, está ciego, ya no veía. Claro, entonces, de hecho que tenemos 94 respuestas más o menos similares, algunas diferentes. Imagínate, filósofo, ¿no? También. Si hay 1000 filósofos, por ejemplo, en el Perú, o 10.000 filósofos en el Perú, entonces cada filósofo tendrá pues una opinión diferente, una respuesta no particular. De esa manera, no existe una definición exacta de la filosofía, o una única definición, para ser más claros, sino existen tantos conceptos de filosofía como filósofos hay en el mundo. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Eso quiere decir que la pregunta ¿qué es la filosofía? También es una pregunta filosófica, ¿no? Es un problema filosófico. Es un problema filosófico porque no tendrá una solución definitiva, sino múltiples respuestas, múltiples soluciones. Y el día de hoy, chicos, para culminar, vamos a referirnos a las definiciones, las nociones, en otras palabras, más importantes, ¿sí? La que nos vienen en examen de admisión. Entonces vamos a ver las definiciones más importantes de la filosofía. Muy bien, por acá también nos deja su comentario Bárbara. Muy bien, Lidia, buena, buena Bárbara. Lidia también. Muy bien. Padres y pastores no son personas críticas por aceptar una idea que carece. Ah, ya, muy bien, Lidia, Lidia, muy buen comentario, ¿eh? Sí, de repente faltaba aclarar algo, ¿no? Aclarar, como te decía, estamos planteando ideas un poco a veces generales, pero están muy bien las preguntas para poder aclarar. A ver, no quiere decir que el pastor no sea crítico. O sea, lo que pasa es que la crítica puede entenderse de formas diferentes, ¿sí? De hecho, que el pastor, pues, digamos, en su reunión, ¿sí? Puede poner una crítica, por ejemplo, a las personas, puede cuestionar su comportamiento, ¿sí? Ya. Eso es algo inevitable, obvio. Pero cuando hablo de filosofía, que el filósofo es crítico, el filósofo se critica o cuestiona los fundamentos, ¿sí? El filósofo lo que cuestiona es el fundamento de algo. Por ejemplo, eh, 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 ¿qué es religión? ¿Sí? ¿Qué significa la fe, por ejemplo, no? ¿Se das cuenta? Entonces, lo que hace el filósofo es cuestionar el fundamento de los saberes, el fundamento de la ciencia, el fundamento de la religión, el fundamento de la fe, ¿sí? ¿Por qué decimos que Dios existe? ¿En qué nos avalamos? ¿Qué pruebas, pues, existen para hablar de Dios? Ya, esa crítica, ¿sí? Que estoy haciendo es una crítica a los fundamentos. No es una crítica simple. Una crítica, pues, que simple podría ser, yo te critico porque estás mal vestido, estás mal vestido. Ya, no, no es simplemente eso. Una crítica filosófica es una crítica a los fundamentos de los saberes, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien, claro. Y la crítica filosófica que hemos estado buscando explicar es ese tipo de crítica, ¿sí? Diana, pero muchas gracias
tu pregunta para poder aclarar ese tema. Por acá también comentarios de Stephanie, Miguel también, muy bien. Claro, Stephanie habla de la comprensión, Miguel habla de la variedad de estudios acerca del hombre, muy bien, la existencia, muy bien. Juan Vicente, la filosofía, dice, ¿no? Aborda temas inusuales, muy bien, claro. Juan Alberto también habla, profesor, saliendo un poco del tema, dice, el budismo es considerado una religión. El budismo es una religión, claro, pero algunos lo toman como una filosofía. Lo que pasa que justamente el tema que nos llega ahora es, la filosofía puede ser entendido de muchas maneras. Por eso te decía, hay tantos conceptos de filosofía como filósofos hay en el mundo. Y algunos como que asemejan religión y filosofía, ¿no? Y por eso que hay la crítica de otros filósofos occidentales, europeos, dicen, no, señor, eso es religión, no es filosofía. Así empiezan pues a debatir. Muy bien. Carlos Alberto también, claro, ya hemos comentado de Carlos Alberto, Juan Vicente, anticatólica. Ahorita vamos a ver ese tema. Justamente vamos a hablar de Santo Tomás. Chicos, vamos por acá, mira, vamos a seguir comentando. No sé si me olvido de alguna de sus preguntas o inquietudes. Si lo he pasado, me las haces otra vez, me las apuntas otra vez, me mandas otra vez tu comentario, tu pregunta para poder responderte, ¿sí? A veces reviso rápido y no sé si me paso. Chicos, vamos rápidamente a hablar de la etimología. Es fácil, mira. Etimología habla de raíces, ¿no? Claro. Las palabras responden a raíces. Claro, en este caso son raíces griegas. La palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría, porque viene, mira, de dos voces griegas o dos raíces griegas. Vamos a marcarlo. Filo o filien y sofía. O sea, quiere decir amor, filien, y sofía quiere decir sabiduría. Ya está. Entonces, ¿qué significa que el filósofo ama la sabiduría? Quiere decir que busca la sabiduría. Cuando uno ama, la busca, ¿sí o no? No importa que viva en Puente Piedra, en Villa Salvador, en otra región, usted enamorado, la busca. El amor entonces va a ser entendido como una búsqueda. ¿Pero de qué? Búsqueda de la sabiduría. El filósofo es consciente que no va a alcanzar una verdad al 100%, pero busca el conocimiento constantemente. No sabe qué es la ciencia, pero quiere saber. No sabe qué es Dios, pero intenta saber qué es Dios. No sabe qué es el infinito, pero quiere saber qué es el infinito. ¿Te das cuenta? Esa es la búsqueda. Y los griegos, pues, se dedicaban a eso. Los griegos tenían, pues, el tiempo libre, el dinero, ¿sí? Los medios para poder dedicarse a la investigación, a la búsqueda del conocimiento, a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la sabiduría. Por eso, que Pitágoras y muchos van a afirmar que la filosofía es una forma de vida, es una forma de vida en la cual investigamos para buscar la verdad, aunque esta verdad nos parezca pues algo inalcanzable, ¿no? Porque de hecho una verdad al 100%, de hecho pues que es algo recontra complicado alcanzar. Bueno, otra definición será la definición que nos presenta Aristóteles en la antigua Grecia, en el siglo IV antes de nuestra era. Él decía, mira, filósofos como Tales, como Pitágoras y muchos más, se preguntaron sobre el principio del cosmos. Y Tales decía que el agua, ¿sí o no? Tales decía que el principio era el agua. Entonces decía, la filosofía es una ciencia. Pero escucha, hay tipos de ciencia. Ciencias que nos llevan a producir, ciencias que nos llevan pues a sanar a un enfermo y ciencias que son reflexivas teóricas. La filosofía no es práctica, sino es teórica. Esta ciencia teórica, como lo han hecho los demás filósofos, analiza, investiga los principios y causas de todo lo real. Recuerda, para Aristóteles, la filosofía es una ciencia teórica que analiza, estudia los principios y causas de la realidad. Ya está. En la época medieval, una época donde
la iglesia, el cristianismo tenía pues una gran influencia, el papa tenía un gran poder, era un gran señor feudal. Apareció Santo Tomás y Tomás decía que la fe es superior a la razón. Sí, la religión es superior a la filosofía. Pero la filosofía no sirve, ¿eh? ¿Sirve para qué? Para demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Si tú observas el mundo, si tú reflexionas sobre el mundo, te das cuenta que todo lo que existe existe en razón de algo. Por ejemplo, tu profe existe y tu profe existe en razón de una causa, sus padres. Claro, tu profesor existe en función a sus padres, la causa de su existencia de sus padres. Y sus padres tienen otra razón, otra causa, los abuelos, que son la causa de la existencia de los padres de tu profesor. Y así, todo responde a una causa. Y sigo buscando una causa a todo, diré, los dos primeros fueron Adán y Eva, y los causó Dios. Dios los creó, claro. ¿Y quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? No, pues Dios es eterno, infinito. Entonces Dios es una causa no causada, no creada. Una causa no causada, pero que ha causado todo. ¿Te cuenta? Lo que hace Tomás es utilizar la filosofía para, para demostrar la existencia de Dios. Por eso que la filosofía es un saber racional que reflexiona sobre la naturaleza para demostrar la existencia de Dios. Ya está. Otro, época moderna. Una época donde la ciencia avanzaba rápidamente. Un ejemplo de esto era Galileo, que apoyaba la teoría heliocéntrica y tuvo que enfrentarse a la iglesia, ¿no? Claro, al final tuvo que rectificarse, porque la iglesia en este siglo XVII seguía teniendo un gran poder, ¿no? Galileo se rectificó al final, porque no quería pues tener dificultades con la iglesia, ¿no? Sí, el ambiente pues era muy complicado en esta época. En este contexto de avance científico, Descartes decía, la filosofía es la ciencia, es un saber, una ciencia que analiza y estudia los principios, las bases de todo el conocimiento humano. Él creía que la filosofía era como un arbolito, ¿sí? La filosofía ha unificado todas las ciencias y la filosofía le da las bases, las raíces a todas las ciencias. Las bases, los fundamentos a la física, a la mecánica, a la medicina y a todas, ¿no? Por eso que tiene una visión, digamos que radical, ¿no? Acerca de la filosofía. La filosofía como raíz o base o fundamento de todas las ciencias. Esa es la idea. Ya, después de Descartes, ya en el siglo XIX, ya es la época contemporánea, Marx vive una época de avance científico también, pero de revoluciones industriales, ¿sí? Aparecen fábricas, industrias, y también aparece una clase llamada el proletariado. ¿Qué es la clase obrera? Una clase revolucionaria que luchaba por sus derechos laborales, ¿no? Entonces Marx, en este contexto de luchas y revoluciones, decía, la filosofía es una actividad teórica y práctica. ¿Qué significa? La filosofía es teórica porque nos permite interpretar, conocer, estudiar, bacán, pero también nos permite llegar a transformar el mundo, llegar a transformar las cosas, la sociedad, a través de una revolución social. O sea, uno no estudia solamente para saber, sino estudia para cambiar el mundo, decía Marx, a través de una revolución social, ¿no? O sea, Marx piensa que la filosofía es una herramienta tanto teórica como práctica para transformar la sociedad y buscar un mundo más justo para todos, ¿sí? Y al final, en el siglo XX, chicos y chicas, llega Wittgenstein. Wittgenstein dirá, señores, la filosofía no es doctrina, no es ciencia, tampoco es revolucionaria. La filosofía es simplemente un método o una actividad que nos permite esclarecer lo que vamos a decir a través del lenguaje. ¿Qué significa eso? Mira, significa que tú tienes que diferenciar dos cosas en mi filosofía.
diferenciar ciencia y diferenciar filosofía. Recuerda, la ciencia describe como que los cuerpos caen, describe, los cuerpos caen, describe, ya está. La filosofía, mi filosofía, es un método, te he dicho, es un método que te va a permitir analizar tu lenguaje y darte cuenta qué lenguajes tienen sentido y qué lenguajes no tienen sentido. Profe, ¿qué significa eso? Significa tener sentido quiere decir que lo que dices o digas tiene que hablar de la realidad, tiene que ser comprobado, tiene que ser verificado en la realidad. Tú dices, por ejemplo, que Lima amaneció a 35 grados centígrados, eso, si es verdadero, tiene que ser comprobado. Igual que las leyes de Newton, son ciertas porque están comprobadas, están verificadas. Ya, eso es lo que tú debes aceptar. Debes aceptar conocimientos verificables como la ciencia, pero tú debes rechazar esas ideas que se plantean, por ejemplo, Dios. ¿Tú puedes tocar a Dios? No. ¿Tú puedes tocar un alma? No. ¿Tú puedes tocar, por ejemplo, tu conciencia? Puedo pensar y que piense supone que tengo algo, conciencia, pero no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Ah, ahora tú puedes tocar la belleza yo lo puedo sentir, siento que es bella, pero no la tocas. Pues. El amor, ¿el amor se toca? No, pues es un sentimiento personal. Entonces, esos temas que la filosofía ha discutido, el amor, la belleza, la nada, Dios, la bondad, son temas que pueden ser muy interesantes, pero que no tienen un referente real. Esos temas, sin sentido, va a decir, deben ser rechazados, ¿te das cuenta? Claro, porque ¿de qué sirve hablar de temas que no se pueden comprobar, que no se pueden llegar a verificar? De nada, ¿sí o no? Ese filósofo. Ya pues, antes de discutir un tema, primero analiza, piensa, si lo que vas a hablar tiene sentido, es verificable, o si no tiene sentido. Si no tiene sentido, mira, mejor de eso no hables. Es por eso que lo que busca es aclarar, aclarar lo que tú debes hablar, debes decir a través del lenguaje. De ahí que decía, de lo que no se puede hablar, es mejor callar. No puedes hablar de aquello que no se puede verificar. Dios, alma, belleza, bondad, la nada. ¿Qué es la nada? Entonces, son conceptos que pueden parecer muy interesantes, pero que él va a rechazar porque son conceptos absurdos, decía. Bueno, chicos, entonces hemos culminado nuestra clase teórica, ¿sí? Ahora vamos a ir puntual, ¿sí? Por una cuestión de tiempo también y para que puedas descansar, si queda un momento. Vamos a ir rápidamente a las preguntas, mira. A ver, ¿qué fue la primera? ¿Qué te parece? Solamente la primera. ¿Cómo sería la primera? A ver. La primera, ¿cómo sería? ¿Qué dices? Buena, Laura. Buena idea. Claro. Muy bien. Ya. Recuerda que en filosofía no te quiero imponer usando la fuerza, convencer usando la fuerza, sino yo te convenzo, te persuado usando argumentos. ¿Qué significa entonces persuadir usando argumentos y no la fuerza? ¿Ser racio? Claro. Si yo uso la fuerza, entonces no estoy argumentándose, ¿no? Estoy yendo entonces contra lo racional, ¿no? Que debe ser la filosofía. Claro, entonces se entiende esa idea. Bueno, la pregunta por eso sería claro, la C. Sería casita. Bueno, chicos, muy bien. Y ya está, ¿no? Con esa aclaración, entonces se ha entendido, ¿verdad? Y ya está. Con esa aclaración, entonces se ha entendido que la filosofía no impone, sino argumenta. Ya está. La pregunta, lo pasamos, ¿sí? Lo pasamos. La pregunta número 2. Ya. Si tiene que ver con una serie de conceptos filosóficos, actitudes filosóficas, también se entiende esto, ¿no?
Y la filosofía se refiere a esto, ¿no? Asombrarse, admirarse, dudar, reflexionar. Por eso la pregunta 2 sería la pregunta 2 sería recuerda que el creer es religión, ¿sí no? El creer, el creer no es filosofía, sino el creer es fe. La filosofía es asombrarse, preguntarse, dudar, reflexionar. ¿Eh? Chicos, continuamos. Ya está. Tiene que ver con conceptos de Descartes, de Wittgenstein, que hemos ido comentando ya al final. Por eso, puntual nada más, voy a colocar la clave. La pregunta 3 sería la D. Y te voy a dar un tiempo para que tomes una fotito, unos segunditos, puntual nomás. 1, 2 y 3. Lo paso, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 4. Ya. Quiero que observes esto, que en el texto te habla de la crítica. Dice, la verdadera función social de la filosofía reside en la crítica. Reside en la crítica. ¿Y qué significa ser crítico? Analizar, evaluar y cuestionar. Cuestionar. De esta manera, lo adecuado sería pues la pregunta 4, la sería la pregunta 4, sería entonces la igualito a la voz de 3, ¿te parece? 1, 2 y 3. Ya está. Vamos. Pregunta 5. Ya. Si te dice la actitud filosófica se distingue de la actitud religiosa por su criticidad, o sea, por la crítica, ¿qué significa ser crítico? ¿Te acuerdas lo que comentamos? Ser crítico en filosofía. Significa ser una crítica a los fundamentos, ¿no? Por eso esa crítica es antidogmática, busca poner en duda todo tipo de supuestos en la ciencia, supuestos en la política, ¿no? Claro. Pues desecha todo tipo, claro, de ideas, de juicios, de dogmas, ¿no? O de autoridades, pues que quieren imponer ideas de repente, ¿no? Conceptos a veces se dan por autoridad. Yo lo digo porque, ¿no? Yo soy el líder, ¿no? Entonces, la filosofía tiende a cuestionar, pues eso, ¿no? Dogmas, autoridades. La pregunta 5 sería entonces la D. Muy bien. Sería la D. Ya está. Igualito, la voz de 3, 1, 2 y 3. Ya está. La pregunta 6 viene a ser, chicos, la D. Lo hemos comentado, que para Aristóteles hay una jerarquía de saberes, hay ciencias que se dedican pues a construir, como por ejemplo la arquitectura, hay ciencias que se dedican pues a curar, como la medicina, y las ciencias que son más generales, que son teóricas como la filosofía, ¿no? Entonces, en la jerarquía, la filosofía tiene el nivel superior, ¿no? Ya que es la más general, ¿no? Es lo que se refiere, pues, el texto, ¿no? La jerarquía de saberes, donde la filosofía es la más general. Esa es la 6. La D, entonces. Continuamos. Chicos, lo último es un texto de Salazar Bondi, un texto en el cual Salazar Bondi nos habla del asombro, ¿no? Que el niño es digamos, un sujeto que tiende pues a preguntarse, a asombrarse, ¿no? Pero que la filosofía va más allá, no simplemente es asombrarse, también pues es preguntarse, interrogar, investigar, y la filosofía no es algo con la cual se nace, sino algo que se aprende. O sea, uno no se logra filósofo en 5 años comúnmente, sino que es parte de todo un desarrollo intelectual, una madurez intelectual, ¿no? Que requiere de aprendizaje, investigación, de crítica, ¿sí? De ser incrédulo, ¿sí? Ante lo que se sostiene, ¿no? Por eso, la pregunta número 7
sería pues la D, ¿sí? La D. En filosofía, lo genuino es compatible con la incredulidad, es ser crítico, ¿sí? El cuestionar para tener pues ¿no? Ejercer la libertad de pensamiento. Eso es la 7. Y la 8, para terminar, sería la A, que la filosofía requiere de aprendizaje, eso es correcto. La filosofía no es imparcial porque siempre cuando opinamos en filosofía tomamos una posición acerca de la política, la democracia, y la filosofía no es innata, no, pues porque requiere de aprendizaje, no se nace con ella, sino requiere de una madurez intelectual, de investigación, de estudio. Bueno, jovencitos, señoritas, hemos culminado, sí, nuestra clase, sí, muchas gracias por su participación y también, pues, la disculpa del caso por la demora, si nos hemos extendido unos minutos más. Bueno, chicos, cuídense bastante, que tengan un bonito fin de semana, cuídense, cuiden a su familia, ¿sí? Ya, pues nos veremos a una próxima con más filosofía, con más preguntas. Bueno, chicos, nos vemos, cuídense bastante, ¿sí? Hasta luego. Chao, Cordy, nos vemos, cuídense. Vamos, chicos, gracias, ¿eh? Gracias por sus preguntas. Cuídense bastante.